Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Dijo el rapero Tupac, el odio mal dirigido es la desgracia de las razas. Hace unos días estamos asistiendo todos a una ola de violencia extrema en Estados Unidos. Desde Cuba, algunas personas me han pedido que hable sobre este tema porque no se creen lo que le están diciendo por la televisión cubana y por otra parte porque quieren tener argumentos para poder debatir dentro de la isla sobre este tema. Así que vamos a abordarlo hoy de una forma simple. Esta ola de violencia se glorifica desde países como Cuba y Venezuela mediante los medios de comunicación y mediante algunos tontos útiles de estos sistemas. Esta ola de violencia está siendo instigada por la izquierda internacional y por organizaciones pseudo-terroristas o terroristas. Esta ola de violencia usa como justificación la muerte de un afroamericano en manos de la policía a causa de la brutalidad policial que sí existe en Estados Unidos. Esta ola de violencia, familia, no tiene nada que ver con la indignación por la muerte de un hombre negro y sí tiene mucho que ver con el vandalismo, el oportunismo, la instigación al odio, la violación de derechos como la propiedad privada y las libertades individuales y la ruta de la Agenda Política 2030 que pretende instaurar un nuevo orden mundial. Como mismo los destrozos de Chile no tenían nada que ver con el precio de los billetes del metro, sino con esa rabiosidad y ese resentimiento social típico de la izquierda más rancia y analfabeta, igualmente los destrozos de Estados Unidos no tienen nada que ver con la muerte de Floyd y sí mucho que ver con esa misma izquierda resentida, envidiosa y oportunista que busca implantar un nuevo orden mundial que sin dudas traerá, según ellos, igualdad a todos los humanos, pero igualdad en la miseria como la que tenemos en Cuba. Vamos a resumir un poco los hechos de forma objetiva y antes de comenzar quiero recordarles a todos una vez más que yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia. La semana pasada fue detenido en Minneapolis, Estados Unidos, George Floyd, un hombre negro con numerosos antecedentes penales y que había sido encarcelado varias veces. George Floyd en total había sido procesado por 9 delitos, entre ellos robo a mano armada, era un hombre peligroso, y posesión de drogas. No estamos hablando de un santo, no estamos hablando de un ciudadano ejemplar, como sí ha ocurrido otras veces. Esta vez no era un ciudadano ejemplar. Esta vez era un delincuente que en el momento en que lo detienen había intentado pagar en una tienda con un billete falso de $20. Además estamos hablando de un hombre que medía más de 2 metros y bastante corpulento que definitivamente para reducirlo había que hacer uso de la fuerza. Las imágenes que hemos visto todos en los medios de comunicación relacionadas con la detención de Floyd no están completas. Si se fijan, solo nos muestran la parte en la que Floyd es esposado y luego la parte en que el policía le tiene la rodilla puesta en el cuello y Floyd grita que no puede respirar. Son cerca de 8 minutos con la rodilla en el cuello, una muestra sin dudas de exceso de la fuerza por parte de la policía. Hay declaraciones de algunos testigos que afirman que Floyd se negó a montarse dentro del carro de la policía porque decía que era claustrofóbico y por ello fue reducido, usando, les digo una vez más, sin duda, desde mi modo de ver, una fuerza desproporcionada a juzgar por las imágenes que se ven. Floyd murió después de la detención policial y automáticamente su fallecimiento se le atribuyó a la brutalidad con que fue reducido por parte de la policía. La primera autopsia que se le hizo dio como resultado que murió por su condición de salud previa. La segunda autopsia también señala factores que intervinieron en la muerte de Floyd, como que había consumido drogas y que tenía un padecimiento cardíaco, aunque esta segunda autopsia sí menciona la asfixia. Es decir, la segunda autopsia dice que efectivamente murió asfixiado y que esta asfixia, presuntamente provocada por la rodilla del policía en su cuello, pudo ser acelerada por padecimientos previos de salud que ya tenía Floyd. El Departamento de Policía de Minneapolis despidió en el acto a todos los agentes que intervinieron en la detención de Floyd y arrestó a Derek, que fue el policía que colocó su rodilla en el cuello. La esposa de este agente anunció públicamente pocas horas después también que se divorciaba de su marido como consecuencia de estos sucesos. El caso Floyd y el testimonio de su familia conmovió y ha conmovido a todo Estados Unidos al punto que hasta la fecha la familia de Floyd ha recibido donativos por más de $5 millones. A raíz de la muerte de Floyd y casi de forma inmediata se han sucedido una serie de protestas en varias ciudades de Estados Unidos. Algunos casos fueron protestas pacíficas
pero en otros casos fueron protestas muy violentas con saqueos y destrucción de la propiedad privada. Si cruzamos los datos podemos ver que estas protestas violentas, familia, tuvieron lugar mayormente en estados gobernados por los demócratas, algo que, cuanto menos, suena sospechoso en plena campaña electoral. El presidente Trump, desde el inicio, advirtió que esta ola de violencia podía provocar más violencia y tiroteos de personas que intentaran defender su propiedad y sus derechos. Estas declaraciones del presidente Trump, como casi todo lo que dice, fueron tomadas por los políticos de izquierda y por los medios de comunicación como una incitación a la violencia, cuando en realidad lo que estaba haciendo era advertir de lo que podía pasar y efectivamente ha pasado. Hemos visto todos cómo un propietario de un negocio pretendía defender su propiedad con una katana y fue linchado literalmente por los manifestantes al punto de dejarlo en coma. En las revueltas, en estos actos vandálicos, en estos saqueos que se han producido como consecuencia de esa supuesta indignación ciudadana, no solo han participado negros, también han participado blancos en bastante número. Muchos de estos blancos, además, pertenecientes al grupo violento Antifa. Para los que no sepan qué es el grupo Antifa, es un grupo violento conocido por los destrozos que ocasionan allí a su paso donde quiera que protestan. Es un grupo de extrema izquierda, se puede decir que está dentro de lo más radical de la izquierda y se define como antifascista al mismo tiempo que aplican el fascismo a todas las personas que piensan distinto a ellos. Es un grupo que ha usado las mismas técnicas del terrorismo que usó la banda terrorista ETA, por ejemplo. Los que vivimos en España y hemos visto a los antifas destrozar Barcelona literalmente, agredir a la policía, enviar a muchos agentes de policía al hospital, destrozar coches, destrozar el mobiliario urbano, montar barricadas en medio de la ciudad, provocar incendios, cortar autopistas, obstaculizando incluso el tráfico de ambulancias. Los que vivimos en España hemos visto todo esto, sabemos quiénes son los antifas. Además, en el caso de España, este grupo es protegido, es apoyado por la izquierda española, por partidos como Podemos, por ejemplo. Todos vimos cómo, después del resultado de las elecciones andaluzas, el partido Vox tuvo buenos resultados, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, salió en televisión convocando a estos grupos antifas, en lo que él llamó una alerta antifascista, a manifestarse en las calles en contra de las elecciones. También hemos visto este mismo personaje, Pablo Iglesias, que es el actual vicepresidente del gobierno, decir que él se emocionaba cada vez que veía a estos grupos terroristas urbanos como se enfrentan y golpean a la policía. Los antifas han recibido donaciones de organizaciones vinculadas a George Soros, por ejemplo. El fundador de Antifas en Australia ha confesado que después de 4 años en la organización se retiró al darse cuenta de que George Soros utiliza esta organización para provocar conflictos civiles en países prácticamente de todo el mundo. Minnesota Freedom Fund, una organización que financia a Soros también, ofrece en las redes sociales ayudas económicas para pagar la fianza a los manifestantes que son detenidos por la policía. Esta misma organización en sus redes sociales afirma que van a financiar a los Black Freedom Fighters. Les invito a todos a que busquen quiénes son los Black Freedom Fighters. El presidente Trump culpó de los saqueos y el vandalismo y los destrozos al grupo Antifa, que ya hemos visto que es un grupo de extrema izquierda rayando el terrorismo o terrorista. El fiscal general de Estados Unidos también se ha referido a estos grupos violentos que están usando la muerte de Floyd como pretexto para llevar a cabo su programa político. ¿Y cuál es su programa político? Pues hace poco, en una de las directas, les hablé de ese nuevo orden mundial al que hacía referencia una ministra de España en su discurso. Pues ese es el programa político de estos grupos radicales de izquierda, ese nuevo orden mundial que ellos quieren establecer por encima del bienestar, de los derechos y de las libertades individuales de todos nosotros. El propio fiscal general afirma que en muchos lugares esta violencia parece estar organizada por estos grupos antifas, aunque ellos mismos no estén presentes sobre el terreno. El presidente Trump ha pedido a los gobernadores y alcaldes, principalmente de los estados demócratas, que tengan mano dura con las protestas violentas. De lo contrario, el gobierno federal intervendrá con toda la fuerza y esto incluye el despliegue de efectivos del ejército en las calles.
Es verdad, familia, que suena fuerte que se despliegue el ejército en la calle, pero la realidad es que el Estado es el único que cuenta y puede tener el monopolio de la fuerza para hacer valer la ley. Y lo que no se puede permitir es que el monopolio de la fuerza pase a manos de grupos terroristas como los antifas. El presidente Trump además ha afirmado que los antifas son terroristas y van a ser tratados como tal, y a mí en lo personal me parece excelente. ¿Por qué les hago este resumen con estos datos no solo de la muerte de Floyd, sino también de los antifas? Para que entiendan que si bien hay personas que sí se manifiestan en contra de la muerte de Floyd, hay también organizaciones de extrema izquierda internacionales que están intentando desestabilizar Estados Unidos. Y como ya es costumbre prácticamente, detrás de estas organizaciones se encuentra la mano y el dinero de George Soros y de gobiernos como el de Cuba, el de Venezuela, el de Irán y últimamente el de España también. Las turbas violentas no son protestas por la muerte de nadie, familia, son simplemente vándalos, algunos, y terroristas de extrema izquierda otros, que, igual que hicieron en Chile con los precios del metro, usan cualquier pretexto para desestabilizar países enteros y tratándose de Estados Unidos, que es su enemigo público número uno, pues todavía mejor, van a desestabilizar Estados Unidos. Recordemos que los Estados Unidos de América son el enemigo número uno de toda esta izquierda con esa mentalidad infantil, idiota y manipulada con la que contamos, por desgracia, hoy en el mundo. Algunos afirman que la policía de Estados Unidos es racista. Incluso he llegado a escuchar eso aquí en España en los medios de comunicación. Pero, ¿qué pasa cuando miramos los números? La realidad, los datos dicen otra cosa distinta. Sí existe brutalidad policial en Estados Unidos, pero no hay un patrón racista ni nada por el estilo, y vamos a ver los números. Comencemos por una gráfica simple. Estos son datos públicos que se pueden encontrar en internet fácilmente en esta web que les voy a poner aquí. Aquí por colores tenemos la cantidad de personas por raza que mueren a causa de la brutalidad policial en Estados Unidos. El color rojo para los negros, el naranja para los latinos, el gris para los blancos y hay otros colores para otras razas también. El primer estado que vemos es California. En California la policía mata a más blancos que negros, igualmente mata a más latinos que negros. En Texas, igualmente, en Florida, en Arizona, en Colorado, en Wyoming, en Oklahoma, prácticamente en todos los Estados Unidos la policía mata a más blancos o más latinos que negros. No hay duda de que existe brutalidad policial y probablemente haya policías racistas dentro del cuerpo de policía de Estados Unidos. Pero lo que es falso es que todo el cuerpo sea racista y todavía es más falso que se maten más negros que otro tipo de personas en Estados Unidos. Vamos a verlo de otra forma con otra tabla, por ejemplo. Como pueden ver en esta tabla, el color negro de las barras representa a las personas negras asesinadas por la policía. El color gris son las personas blancas y el color amarillo son los hispanos. Igualmente vemos que existe cierta brutalidad policial. Hay estados donde las muertes de negros son mayores cuando las comparas con las de otras razas, pero no son mayoría. Por ejemplo, Luisiana, New York, Rhode Island, Illinois, Maryland, Virginia, son los pocos estados donde se supera el número de muertes negras por encima de otras razas. El único estado donde los muertos negros en números absolutos son mayoría es en Illinois, un solo estado donde son mayoría comparado con todos los demás muertos. Veámoslo ahora con números en la siguiente tabla. Tenemos, por ejemplo, Nuevo México, personas negras asesinadas 4, personas blancas asesinadas 41, hispanos asesinados 78. Alaska, personas negras asesinadas 5, hispanos 1, personas blancas 15. Oklahoma, negros 51, blancas 123. Arizona, negros 31, blancas 141. Colorado, negros 21, blancos 97. Nevada, negros 21, blancos 57, y así podemos seguir por prácticamente todos los estados y van a ver que una abrumadora mayoría de crímenes por brutalidad policial no implican a ciudadanos negros más que a latinos o a blancos. Todo lo contrario, la policía asesina
a más blancos y a más latinos que a negros en prácticamente todos los Estados Unidos. Y estos son datos oficiales y muy fáciles de encontrar en Internet. Familia, principalmente los que están dentro de Cuba. Yo entiendo que la brutalidad policial nos conmueve a todos. A mí me conmueve. Yo entiendo que puede generar ira. Yo entiendo que nos afecta cuando vemos a un policía agredir físicamente a una persona. Pero lo que no debemos hacer de eso es una causa política o racial en Estados Unidos cuando la realidad, los datos, apuntan hacia otra parte totalmente distinta. El policía ahora mismo está acusado de asesinato en tercer grado, o lo que es lo mismo, de homicidio imprudente por haber provocado la muerte de Floyd, al mismo tiempo que lo inmovilizaba, como hemos visto todos. Esto sin dudas llevará a una condena, según dicta la ley de Estados Unidos, que para eso están las leyes. Lo que no puede pasar es que se use un caso como este para desestabilizar un país, más aún cuando se está cerca de unas elecciones y todos sabemos el peso que puede tener esta campaña mediática en unas elecciones. Lo que está pasando en Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con Floyd y sí mucho que ver con eliminar el sistema que tanto bienestar ha traído a ese país desde hace más de 200 años. En Estados Unidos hay leyes que protegen la propiedad privada y los derechos y las libertades individuales de las personas. Todas las personas tienen el derecho de manifestarse, pero no de destruir la propiedad ajena ni coartar las libertades ajenas. El Estado es el único que tiene el monopolio de la fuerza y tiene que usarlo para hacer cumplir la Constitución y las leyes. Si Trump saca el ejército a la calle ante una protesta pacífica, eso es un error. Pero si saca el ejército a la calle porque hay grupos violentos como los antifas haciendo uso de la fuerza para violar la ley, saquear, robar, quemar edificios, quemar carros, en ese caso está justificado y será una forma efectiva de poner orden en el país. Imaginemos todos que mañana un policía mata a un ciudadano donde nosotros vivimos en nuestra ciudad y que al otro día, en medio de una manifestación, alguien viene y te quema tu carro o te rompe los cristales de tu casa o que tienes una tienda y te la queman y te la saquean. ¿Ustedes que están dentro de Cuba, creen que eso es justo? ¿Ustedes creen que tienen que aguantar, por muy enfadada que esté esa multitud, tienen que aguantar ustedes que lo paguen contigo? Eso no es justo. Y ahí es donde entran las fuerzas del orden, policía, ejército y todo lo que sea necesario para protegerte a ti y a tus propiedades. Tengan claro una cosa, familia, no hay protestas raciales en Estados Unidos porque no hay un conflicto racial en Estados Unidos. Lo que hay, al igual que hubo en Chile, son grupos de extrema izquierda intentando destrozar el país para implantar por la fuerza el sistema socialista fracasado que ya todos conocemos dónde nos lleva. Cubano que estás en Cuba, una vez más, no te dejes manipular por el noticiero de la televisión cubana que te está mintiendo. Todos esos discursos baratos, toda esa exaltación revolucionaria de las protestas de Estados Unidos, todo eso es un montaje de la televisión cubana y del resto de medios internacionales para glorificar algo que está pasando y que no tiene nada que ver con la muerte de Floyd. La gente que protesta por la muerte de Floyd lo hace de forma pacífica y lo ha hecho muchísimas veces por la muerte de muchos otros afroamericanos que han muerto a causa de la brutalidad policial en Estados Unidos. Pero los que están quemando edificios, los que están montando barricadas, los que están cortando autopistas interestatales, esos no protestan por la muerte de Floyd. Esos son terroristas urbanos, son guerrillas urbanas que quieren derrocar un gobierno que se ha instituido mediante un sistema democrático por elecciones y quieren cambiar las reglas del juego por la fuerza. Eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ya queda de parte de ustedes creerle a los medios de izquierda, a la televisión cubana o no. Los datos son estos. Estos son los números de cuántos negros mueren, cuántos hispanos, cuántos blancos. El cuento que te quieran contar o el que te quieras creer, eso ya es cosa de ustedes, familia. Un saludo, nos vemos en próximos videos.